Sí, sí, la verdad es que, bueno, lo que ya vivimos y como ya resolvimos, pues es parte de nuestro principio de realidad y recibir información a mí me sirve para irme teniendo más comprensión y más paciencia y eso me gusta. Desde mi rasgo uno ya no me, desde donde transito en el rasgo uno ya no me latigueo tanto, entonces eso para mí me expande la posibilidad de sentir. Ceci, habemos 9 personas en la sala. Está Isaac, Fernanda, Evelyn, Chris, Felipe, Gaby, está Héctor, estás tú y yo. Todavía faltan de conectarse algunas personas. ¿Te parece si arrancamos ya? Son las 10:06. ¿Qué opinan? Sí, para mí está perfecto y como tenemos la grabación a la que podemos accesar, pues podemos aprovechar el tiempo. Entonces, me parece oportuno empezar, mi querido Jorge. Bien, entonces voy a arrancar la sesión. Perdón, mi querido Jorge, veo el micrófono de Fer prendido para evitar interrupciones. ¿Lo puedes apagar? Ya lo apagó Fer. Perfecto, ya estamos. Muchas Besos. gracias, Ceci, por apoyarme en eso, que la sesión pueda fluir con soltura, con claridad, tener los audios apagados. Si alguien quiere hacer algún comentario, por favor, levante la mano. Están en toda libertad de poder hacer preguntas. Este espacio es para ustedes. El tema que voy a abordar hoy se titula la construcción de paradigmas, creencias en la niñez, y también vamos a ver el tema de introyectos y experiencias obsoletas. Todo esto ocurre en la niñez y vamos a analizar qué es eso. ¿Qué le pasa a un niño cuando es pequeño? Vimos que la sociedad busca adaptar al niño a lo que la sociedad es. Cuando tú mandas a tu hijo a la escuela, cuando le enseñas normas de comportamiento, lo que estás haciendo es ajustar al niño al mundo en el que nació. Pero ajustar al niño al mundo en el que vivimos implica que el niño se desconecte de su esencia. En la sesión anterior voy a recordar un poquito el tema que vimos. En la sesión anterior hablé de 4 niveles de competencia. Cuando un niño es pequeñito, cuando un niño está chico, tiene contacto con la esencia. El contacto con la esencia hace que el niño sepa cuánto alimento requiere de comer. El niño sabe cuánto tiempo requiere dormir. Nadie se lo tiene que decir, el niño lo sabe. También los niños cuando lloran saben cómo llorar sin lastimarse las cuerdas vocales. Los niños tienen esa gran capacidad de imitar el ambiente, de entrar en sintonía con el mundo. Eh, Toda esta sabiduría instintiva con la que el niño nace se le llama tener contacto con la esencia. Pero cuando el niño va sociabilizando, lo enseñamos a adaptarse al mundo, el niño pierde contacto con la esencia. Y así es como aparecen los niveles de inconscientemente incompetente. Hoy vamos a hablar de aquellos paradigmas que se aprenden en esta etapa de la niñez. Los paradigmas son ideas muy grandes que abarcan o son pilares de muchas creencias más pequeñas.
Un paradigma es una creencia sostén, algo que sostiene muchas creencias. Y en la niñez, los adultos les transmitimos estos paradigmas a los niños, entran a su mente estos paradigmas. Como comenté, vamos a hablar de creencias, las creencias que los niños adoptan y que los van a acompañar a lo largo de su vida. Vamos a hablar de introyectos y vamos a hablar de experiencias obsoletas. Vamos hablando de paradigmas, estas creencias que son como pilares que sostienen muchas creencias. Eh, por ejemplo, cuando yo era niño, desde muy pequeñito, escuché una creencia que es un paradigma, es una creencia que sostiene muchas creencias. Esta creencia, este paradigma es que para ser feliz primero te tienes que sacrificar. Este paradigma no solamente lo escuché en mi casa, lo escuché en la escuela. Los maestros hablan de esto. Si tú quieres ser una persona que en la vida viva bien, primero tienes que pagar un precio. Ese precio es un sacrificio. En mi caso, cuando yo iba en la primaria, mi hermano el mayor estudiaba ingeniería y tenía un respirador, una mesa especial para hacer planos. Yo me despertaba a las 2 de la mañana y mi hermano estaba haciendo sus planos en papel albanene, con tintas especiales, estaba haciendo sus planos. Cuando yo visitaba a otro primo que también estaba estudiando ingeniería, lo veía igual, con sus anteojos, encorvado, haciendo sus planos. Y mi papá se acercaba y me decía, ellos se están quemando las pestañas para que después vivan bien. Ahorita hay que sacrificarse en la escuela, hay que estudiar, hay que forzarse. Y si tú haces eso, cuando crezcas vas a ser ingeniero y vas a ganar bien. Por lo tanto, para ser feliz, para vivir bien, primero te tienes que sacrificar. Estos paradigmas en realidad son creencias pilares. ¿Cómo se utiliza un paradigma? Cuando el niño quiere jugar, le dices, primero se hace la tarea. Y el niño se va a molestar y primero es la tarea, ya sabes que es tu obligación. Si quieres vivir bien de grande, primero tienes que pagar un precio, sacrifícate. Les enseñamos a los niños que la vida es un tengo que, un deber, una obligación y no un quiero. Prácticamente si te asomas a cualquier escuela o a cualquier hogar, sé parte de estas creencias, que son creencias sostén. Cuando yo era adulto, una vez vi una entrevista de Vicente Fernández que tenía ranchos, tenía casas, tenía ganado, tenía casas en Estados Unidos, en Miami, y le preguntaron cómo le hacía para ser un cantante tan exitoso. Y él decía, cuando era niño me gustaba cantar. Yo canto hasta en la regadera. Y de grande me pagan por cantar. Entonces, para mí, hacerme millonario fue lo más fácil del mundo. Y yo me rasco la cabeza y digo, ¿dónde está el paradigma de que para ser exitoso primero te tienes que sacrificar, te tienes que esforzar, tienes que estudiar, te tienes que desvelar? Eso es una idea tramposa, es un paradigma. No podemos ver los paradigmas porque toda la gente piensa igual que tú.
Llevas a los niños a la escuela y el maestro te dice, su niño juega, no se concentra, no pone atención a las clases, quiere estar jugando, por eso lo reprobé. Y la mamá llega y dice, ya ves, el maestro confirma el paradigma, como si todos tuvieran la razón, menos el niño. Son creencias tramposas. Hay muchos paradigmas que habitan en la sociedad. Por ejemplo, que la sexualidad es fuente de maldad y fuente del pecado. Cuando el niño es chiquito y descubre sus genitales y se toca y siente placer, los papás no saben qué hacer. Entonces le dicen al niño, no te toques ahí, es malo, quítate la mano de ahí, eso no se hace. Si tú observas a las familias cómo abordan la sexualidad de los niños, te vas a dar cuenta que el mundo está rodeado de paradigmas en contra del placer sexual. Los niños que descubren que tocarse sus genitales es placentero se convierten en una amenaza para el mundo, para los demás. Cuando un maestro en el kinder ve que un niño se toca sus genitales, no sabe qué hacer. ¿Cómo regaña al niño? ¿Cómo le dice que eso no se hace? Si el niño lo sigue haciendo, entonces hay que llamar a los papás porque este niño es precoz. La sexualidad es algo riesgoso, es algo peligroso, es algo malo, es algo sucio, es algo castigable. Vivimos con paradigmas en torno a la sexualidad, de esos temas no se hablan. Otro paradigma es que Dios castiga a los que se portan mal. Cuando yo era niño e iba al catecismo, esa idea de un Dios que todo lo ve, que todo lo sabe y que no me puedo esconder de Él, y que si yo tomo cosas que no me corresponden, si yo toco mi cuerpo, Dios me ve y me va a castigar. Son los paradigmas que los niños viven con miedo desde que son pequeños, que Dios castiga. Otro gran paradigma es que el ser humano es malo por naturaleza, que hay una maldad intrínseca en las personas, que nacemos en pecado original. Estos paradigmas de que la maldad está latente en un niño. Por ejemplo, si le das un pastel de 1 kilogramo, el niño se lo va a comer todo, porque es goloso, porque es glotón, se va a enfermar. Como si el niño no tuviera un propio sistema de autorregulación. A los niños hay que castigarlos si no estudian, porque si no de grandes no van a ser gente de provecho. Justificar una educación represiva con los niños procede de paradigmas. Otro paradigma es que volteamos al mundo y vemos gente pobre, gente que no tiene para comer, vemos indigentes, y volteamos y vemos personas que tienen una casa bonita, un coche, que viven bien, y pensamos que la pobreza es algo normal en nuestro mundo, como si la pobreza, la miseria fuera algo natural. Cuando te acercas y preguntas por qué hay niños que no tienen para comer, gente que no tiene casa, te dicen porque son flojos, porque no se esfuerzan, porque no trabajan, como si hubiera una maldad intrínseca en la miseria. Aprendemos a definir el mundo
desde estos paradigmas. Y en realidad son ideas tramposas. Un niño construye sus creencias en la niñez. Por ejemplo, el niño va creciendo y cuando entra a la adolescencia escucha que los hombres son infieles por naturaleza. Son creencias tramposas, que las mujeres son instintivas, emocionales y que están limitadas para las actividades de los hombres porque son débiles. Hay una educación de género donde a las mujeres se les ve como inferiores. Las mitologías del patriarcado, donde se dice que Eva salió de una costilla de Adán, es un apéndice. Estas mitologías que ponen al hombre como la creación de Dios, pero como el hombre se sentía solo, Dios le dio una compañera, como si fuera un objeto de compañía para que el hombre no se sienta solo. Son creencias con las que nacemos, son creencias que limitan a la humanidad, que nos impiden vivir en un mundo más justo. Si una persona no revisa sus creencias a lo largo de su vida, va a quedar prisionero de esas creencias que limitan a las personas. Aparte de las creencias, hay algo que no son creencias. Se les llama introyectos. ¿Qué es un introyecto? Normalmente las creencias nacen de las vivencias del individuo, de lo que el individuo le tocó vivir, de su experiencia de vida. Pero los introyectos son ideas ajenas, no son ideas que nazcan de la experiencia del individuo. Por ejemplo, que para mejorar la raza tienes que casarte con alguien que sea de color blanco, que sea guapo, que sea una persona pudiente. Cuando una persona se enamora de alguien que no tiene estas características, la persona puede decidir desde las creencias invasoras, que son introyectos, o desde su enamoramiento que siente hacia alguien. ¿Qué hago? ¿Atiendo mi enamoramiento o lo que mis familiares van a opinar de la persona que me enamoré? Vivir de introyectos es vivir desde las ideas ajenas, es vivir desde la aprobación de los demás. Me ha tocado ver introyectos que son muy dolorosos. Por ejemplo, la mamá que le dice a la hija, el papá que le dice a la hija, para que tú puedas ser una persona realizada, necesitas tener hijos. Una persona que no tiene hijos y no deja descendencia, es una persona que no vale. En la antigüedad, a las mujeres que no tenían hijos se les llamaba mulas. Esa señora es una mula. Y yo decía, ¿por qué a las personas les dicen mulas? Porque las mulas son híbridos y no pueden tener hijos. Si no tienes hijos, eres mula, eres una persona que no procrea. Cuando una persona que no quiere tener hijos decide tener hijos por introyectos, le va a pasar algo extraño. Tener hijos y no sentir amor hacia ellos.
porque no, la persona no lo quería. Quienes están contentos son los abuelos, los tíos, pero la mamá no. Un introyecto es una creencia que si vives, no toca satisfacción al realizarla. Por lo tanto, una persona que tiene hijos desde introyectos no va a sentir amor hacia sus hijos. Una persona que estudió una carrera, pero no porque le gustara, sino porque le introyectaron que ser abogado, que ser doctor, que ser actuario le iba a dar mucho dinero. La persona termina su carrera y no la ejerce porque no le gusta. Los introyectos dan satisfacción a los que metieron el introyecto, no a los que reciben el introyecto. Se les llama ideas invasoras, ideas ajenas. Muchos papás dan consejos a sus hijos y no se dan cuenta que lo que están haciendo es sembrando introyectos. Para que una acción te genere satisfacción, tiene que nacer de tu experiencia, no de la experiencia de otras personas. Cuando me encuentro personas con introyectos, me dicen, terminé una carrera, mis papás estaban felices, me hicieron una fiesta, pero yo no la ejerzo, porque no nació de mí el deseo de esa carrera. Conocí a una mujer que tenía un hijo y no lo quería. Le confiesa. Cuando alguien llega y ve a mi hijo, lo carga, lo acaricia, lo besa, y a mí no me dan ganas ni de cargarlo, ni de besarlo, ni de acariciarlo. Le doy de comer cuando llora, pero no siento nada hacia él. Cuando te encuentras con personas así, te das cuenta que se embarazaron por introyectos, no por una decisión que quisieran. Me da mucho gusto que Felipe, que Daniel levanten la mano. Adelante, Daniel, te escuchamos. Muchas gracias, George. Perdón. Y pues gracias por escucharme. Justo, George, pues, quiero confirmar lo que tú mencionas en algo que, pues, a la vez es como complicado compartir para mí, ¿no? Porque es algo muy personal. Es decir, mi hermano, el mayor, es, entre comillas, una persona exitosa, ¿no? Él es médico internista, tiene su familia, tiene su casa, ¿no? Y se supone que socialmente, como bien lo mencionas, debe ser una persona feliz o exitosa. Sin embargo, él se acerca conmigo en un momento de sinceridad que eso lo aprecio mucho y me dice, yo no soy feliz, yo no quiero, o sea, si yo pudiera hacer algo, es que mis hijos jamás estudien medicina. Yo no quería estudiar medicina, estudié porque me lo dijeron, ¿no? Yo no lo veo como totalmente feliz. De hecho, dentro de la familia decimos que él no es él cuando está con su familia, que él es una construcción, por así decirlo, y cuando está con nosotros, o sea, con hermanos, papá, etcétera, sí es el mismo. Y en otro momento de sinceridad, él me dijo, te tengo envidia, ¿no? Te envidio porque tú haces lo que tú quieres hacer, ¿no? Si algo no te gusta, lo dejas, a pesar de lo difícil que puede ser dejar un proyecto, y yo veo que sales, que sales a hacer tus ventas, que sales a hacer senderismo, tai chi. Dice, yo ya estoy en un punto yo ya no puedo echarme para atrás porque tengo familia, pero me hubiera gustado hacer eso que tú haces, ¿no? O sea, digo, yo vivo una vida, pues sí, en algunas complicaciones, en muchas ocasiones económicas, emocionales,
Sin embargo, muchas personas, más de 10 personas me han dicho, Dani, dice, es increíble porque a pesar de todas las adversidades, tú siempre estás sonriendo, siempre estás feliz, ¿no? Siempre eres tú mismo. Entonces, es difícil porque pues yo veo a mi hermano y digo, híjole, pues qué difícil es vivir en esos introyectos, porque ¿qué es eso? Porque le dijeron, haz esto, haz el otro, y también es difícil vivir de este lado, eh, elegir eliminar esas creencias duele, dejar esos introyectos es difícil porque tú lo decías, y para mí es difícil todavía creer que no me tenga que sacrificar por algo, ¿no? O sea, a pesar de que soy consciente, mi introyecto sigue ahí, ¿no? Entonces, bueno, es lo que te quería compartir, George, y confirmando lo que tú dices. Sí, o sea, las dos son difíciles, ¿no? Pero creo que una te lleva a un estado de plenitud y felicidad y no el introyecto. El introyecto satisface a mi papá, más no a mi hermano. Exactamente. Esa frase que dijiste, el introyecto satisface a mi papá, mas no a mi hermano, es cuando un papá da consejos con buena intención. Hijo, si estudias medicina, vas a ser una persona que gane bien, vas a ser una persona que la gente te admire. Yo admiro a los médicos que se cruzaron en mi camino y ganan bien. Estudia medicina. Y el hijo se auto se la mete a su interior y cuando termina su carrera no se siente a gusto. Los que son felices son los que metieron el introyecto. Tengo una amiga muy cercana que se enamoró de una persona de Estados Unidos, ella es mexicana, y su que se casara, que vivir bien, que ese muchacho venía de una buena familia. Mi amiga se enamoró de él, pero no quería casarse, vestirse de blanco. Entonces ella sale vestida, se hace la fiesta en un gran salón y en el fondo está triste. No quería estar ahí. Todo mundo está contento menos la festejada, porque su decisión de casarse es un introyecto, no es algo que nazca de su experiencia. El otro caso que comenté de una persona que se embaraza, eso va a tener grandes consecuencias porque no siente amor por su hijo. Le da de comer, lo lleva al doctor, pero no siente ternura ni cariño. Para el niño, en su sabiduría interna, se va a dar cuenta que su madre no lo quiso. Esas son cosas que no se pueden engañar. Va a tener repercusiones para toda su vida posterior. Vamos a hablar de lo que pasa en la niñez cuando el niño se desconecta de su esencia. Para poder entender el tiempo presente, indagamos un poco en el tiempo pasado. Y quiero comentar algo. Yo he visto en ciertas familias niños que tienen como un mayor nivel de inteligencia que otros. Son los niños que no se distraen, que concentran su atención en algo, que tienen capacidad de asimilar información, de aprender. Y hay otros niñitos que son más dispersos, más distraídos y que aprenden más lentamente. Cuando tú evalúas a estos niños, te das cuenta que unos tienen un coeficiente intelectual más alto y otros más bajo. En las familias disfuncionales,
los niños más dañados son los niños más inteligentes. Esto es una paradoja, una contradicción. Se supone que la inteligencia, la capacidad de aprender rápido, es una facultad que sería una ventaja para las personas. Pues resulta que esta aparente ventaja de ser inteligente, cuando el niño vive en ambientes hostiles, se convierte no en una ventaja, sino en lo contrario. Niños inteligentes en ambientes disfuncionales son más dañados que aquellos niños que no poseen este mismo nivel de inteligencia. Me tocó ver una familia donde hay dos hermanos. La niña es muy inteligente, presta mucho atención al entorno y el niño es más distraído. Cuando los papás están peleando y están discutiendo y la mamá llora, la niña está escuchando la discusión de los padres, está escuchando que la madre llora y el hermanito está viendo las caricaturas contento porque no se da cuenta de lo que está pasando en su entorno. Quien va a ser más dañado es la niña inteligente que el niño que se distrae viendo caricaturas. La niña va a tener consecuencias limitantes en su vida adulta y el niñito distraído va a ser el menos dañado. La paradoja es, si tú colocas a un niño inteligente en ambientes hostiles, la persona va a ser igualmente dañado a su inteligencia. Proporcionalmente el daño va a ser a su nivel de inteligencia. Por lo tanto, en la vida adulta estas personas van a tener muchas dificultades. Si un niño de pequeñito se distrae fácilmente, no se puede concentrar en los problemas de los papás, este niño con menor inteligencia, entre comillas, va a ser menos dañado que un niño más inteligente. Algunos ejemplos de implicaciones de una niñez hostil. Por ejemplo, vamos a ver que cuando un niño que es pequeño es testigo de un divorcio traumático entre sus padres, cuando esta persona llegue adulto, va a tener problemas en sus relaciones de pareja. Va a ser una persona que viva con miedo y con compromiso a la intimidad. Yo siempre me pregunté por qué hay personas que anhelan casarse. Cuando son adolescentes piensan en vivir con alguien, piensan en, desean tener una familia. ¿Y por qué hay personas que no? Cuando le pregunto a una muchacha a los 13 años, ¿quieres ser mamá? Voltea y me dice, no. Cuando esa persona crezca y se haga adulto, la persona, cuando gaste en algo, va a tocar culpa. Te vas a dar cuenta que hay personas que se compran algo para sí mismos y tocan culpa. ¿Por qué si tengo dinero y me compré un traje o me compré unos zapatos, estoy sintiendo culpa? Porque de niño me decían que las cosas que yo quería eran caras. Por lo tanto, comprar algo caro
es como hacer una decisión tonta, como algo indebido, y de grande eso me va a estar acompañando. Por ejemplo, cuando al más grande, al niño, cuida a tu hermano, estoy ocupada. Un niño lo que quiere es jugar, divertirse, pero desde que era pequeño le decían que se tenía que hacer responsable de cosas que no le tocaban. Es la responsabilidad antes de tiempo. En unas familias hay enfermos. Tengo una amiga que tiene un hermanito con discapacidad y la mamá la ponía a cuidar al hermano discapacitado. Hay familias donde hacen eso, le ceden a los niños responsabilidad que todavía no les toca. ¿Qué les va a pasar a estas personas cuando sean adultos? Son las personas que aprendieron a estar pendientes de todos menos de sí mismos. ¿Has conocido esas personas que cuidan a sus hijos, a sus hermanos, a sus papás, pero nunca se hacen una revisión médica? Tienen un dolor en el riñón o en el estómago, pero no van al doctor. Aprendieron a estar pendiente de los demás, menos de sí mismos. Por ejemplo, hay niños que crecen en ambientes donde cuando ellos tienen logros, nadie se los reconoce. Tengo una amiga, hace poco platiqué con ella y me decía, cuando yo era niña sacaba 10 y mi mamá recogía mi boleta y no me decía nada. No me decía, te felicito, nada. Cuando yo iba en la escuela, me pusieron en el cuadro de honor y mi mamá no me dijo nada, ni mi papá. Cuando yo entré a la secundaria, era parte de la escolta, me hacían declamar en los festejos y en mi casa nunca me reconocieron mis logros. Cuando esa persona crezca y se haga adulta, le va a costar trabajo ver sus virtudes. ¿Te has encontrado amigos o amigas que los felicitas por alguna virtud? Y la persona voltea y te ve como diciendo, yo no me veo así como tú dices que soy inteligente o que soy buen amigo, yo no me puedo ver. La incapacidad de ver lo valioso que eres es un aprendizaje de la niñez cuando nadie resalta tus logros. Otra limitante. Hay niños que se sintieron invalidados emocionalmente. Por ejemplo, que toques una emoción y que para los demás esa emoción no tenga valor. El niño que está molesto por algo y nadie le hace caso. Cuando esa persona se hace adulta, piensa que molesta a los demás cuando habla. En mis clases, a veces me pregunto por qué una persona no habla. Todo el mundo habla menos una persona, ¿por qué no habla? ¿Qué vive, qué pasa en el interior de las personas que no hablan? Sienten que molestan a los demás cuando preguntan algo, como si lo que yo dijera no fuera valioso. Eso es una reminiscencia de la niñez.
Muchos padres no se dan cuenta del impacto de sus conductas frente a los niños. Por ejemplo, figura parental, sea el papá o la mamá, se quejan con sus hijos porque se sienten solos. Es que tu papá nunca está en la casa, todo el tiempo estoy aquí en la rutina, me siento sola. Esta característica de escuchar soledad en los demás hacen que cuando sean adultos sean personas que no sepan pedir ayuda. Te vas a dar cuenta que hay personas que cuando pasan por problemas piden ayuda. Y hay personas que cuando pasan por problemas no piden ayuda. La gente que tiene problemas de pedir ayuda es porque piensan que hay otras personas que tienen problemas peores. Mi mamá tuvo problemas peores. ¿Cómo yo me voy a quejar? ¿Cómo voy a pedir ayuda? Lo que a mí me está pasando no debiera de generarme esta necesidad de dependencia, de pedir. Hay muchos ambientes que se generan en la niñez. Por ejemplo, el niño que vivió siendo criticado constantemente. Muchos papás piensan que criticar a un hijo les ayuda a crecer, como que hay una buena intención al criticar al niño. Me ha tocado estar en lugares donde la mamá o el papá le dicen al niño, siéntate derecho, agarra bien la cuchara, deja de sonar la boca cuando comes. O cuando el niño está sentado, le dicen, vete a tu cuarto a hacer la tarea porque aquí te distraes con la gente que pasa. Como que los papás son buenos para criticar todo lo que el niño hace. Cuando el niño crece en ambientes de críticas constantes, de adulto su autoestima está debilitada. Una persona con autoestima débil está buscando la aprobación externa en todo momento. ¿Has visto esas personas que te preguntan cómo se me ve este vestido? ¿Cómo me viste en esta intervención? Necesitan aprobación externa porque no confían en lo que hacen. Fueron niños que fueron criticados mucho. ¿Cómo sé que la gente no me está criticando? Es lo que dice la persona. Otros niños, cuando son pequeños, viven lo que se llama abandono emocional. Es el niño que lloraba y no le hacían mucho caso. Es el niño que se sentía mal porque algo le estaba sucediendo en la escuela y nadie le preguntó nada. Para los papás es como estoy ocupado, no tengo tiempo de voltear a verte, pero para el niño a eso se le llama abandono emocional. ¿Qué les pasa a los niños que sintieron este abandono? En la vida adulta van a tener problemas de relación con otras personas. Los niños aprenden a no relacionarte por miedo al abandono.
Es la sensación de que si quiero a alguien, me va a doler cuando esa persona me deje. Es como anticiparse mucho al futuro. Una vez conocí a una amiga que es muy solitaria y conoció a un muchacho que la invitaba a salir. Y platiqué con ella y le digo, oye, tú estás sola todo el tiempo, vives sola, no tienes amigos, ¿por qué no sales con ese muchacho? Y me comenta, porque si salgo con él y luego me deja, me voy a sentir muy mal. ¿Para qué me encariño con alguien? Mejor no salgo con él. Esta condición de anticiparte a que alguien te va a abandonar tiene que ver con experiencias de la niñez de haber sentido abandono emocional. Para mí era un misterio entender por qué alguien que está solo rehúsa la compañía de alguien si la necesita tanto. Cuando esa persona era niño, las personas que lo debían de querer, que eran sus padres, lo abandonaron. Se sintió abandonado. Y su gran temor ahorita es generar vínculos por miedo a que lo abandonen. Por ejemplo, o más bien otro ejemplo, niños que crecieron en hogares donde había violencia. Cuando un niño crece en lugares con violencia, en la adultez van a tener problemas para controlar la ira. No sé si te has encontrado con personas que cuando se molestan levantan la voz, manotean, empiezan a insultar y dices, bueno, ¿por qué se puso así la persona? Ese niño, esa persona creció en ambientes agresivos y vio a los padres actuando de esa manera y asimiló esa información. Por lo tanto, son personas que son viscerales y que son impulsivas y terminan solos porque cuando la gente ve que son así, la gente se aleja. Terminan teniendo también problemas de relación. Coméntenme si lo que he comentado hasta ahorita calza con las personas que has convivido, con la gente que vive a tu alrededor, si los ejemplos que he estado poniendo los has visto en la gente que está alrededor tuyo, o si tú te identificas con algunas de estas pautas. Compártanme, por favor. Alba levantó la mano. Oye, Adelante, Jorge. Ceci. O Jorge, Alma, te escuchamos, Alma. hola, buenos días, gracias. Jorge, pues yo te diría que de todas, ¿no? Sin embargo, creo que ha habido un trabajo en mi persona, o así es como lo percibo, en donde he buscado, pues, ser una mejor persona. Me doy cuenta hoy con lo que tú explicas, cómo, cómo mi resultado pudiera ser parte de mis experiencias. Como niña, me empiezo a ver yo y por el otro lado, si analizo cómo el resultado de Mariana pueda ser parte de lo que yo di, ¿va? O sea, hasta ahí es como mi análisis porque siempre hago una especie de análisis, pero también creo que mi trabajo me ha llevado a querer encajar en la sociedad, más allá de ver por mí porque me ubico mucho en esta persona que no sabe pedir ayuda y claro, caigo en el drama porque sí es cuando es que yo pasé la situación y luego lo analizo y digo, no fue para tanto, descalificar de ciertas situaciones, no, tú puedes con eso, no lo necesitas. Y entonces, después de ciertas introducciones, pláticas, comentarios contigo,
primero descubro que ya me volteo a ver a mí y no nada más a Mariana, que ese era un tema que traía yo y buscando por qué, ¿no? Hoy me veo así y me vuelvo a encontrar en el punto en el que, ¿qué hago con eso? Le comentaba yo a Ceci que cuando participo, empiezo queriendo no caer en el drama y acabo cayendo en el drama. O sea, como hasta digo, el tono que uso creo que es dramático. Entonces, sí me gustaría saber cómo ir tan profundo para saber qué dejé de darme, cómo rescatarme a mi niña, cómo rescatarme a yo como mujer, a, a mis gustos de infancia, porque es claro que cuando hablas de violencia, para mí es claro que cuando hablas de violencia o de carencias, pues hay niveles. Y para mí, las que yo viví fueron las fuertes. Puede haber peores, no sé, o mejores, pero es como yo las viví. Bueno, de lo que mencionas ahorita, Alma, hay algo que yo quisiera subrayar, que tú voltees a ver lo que tu hija requiere, lo que ella necesita, qué es prioritario para ella, y tú te quedes en segundo lugar, así como ese es un aprendizaje de la niñez, voltear a ver las demandas de los demás y aprender a desconectarme de mi mundo interno. Eso se adquiere cuando somos niños y te piden que cuides a los demás o que atiendas a los demás. Y perdí contacto con voltearme a ver a mí mismo y preguntarme cómo estoy yo. Esas son de las cosas que hay que recuperar en la vida adulta, el voltear a vernos a nosotros mismos, y me da mucho gusto que este taller te invite a ti a hacerte esta reflexión. Sí está bien prestar atención a las personas que amamos, que nos rodean, pero eso no implica que yo deje de verme a mí. Quiero subrayar eso. Y la otra parte es que en la medida que podemos ver nuestras pautas que tenemos con los demás, con el dinero, con la salud, nos demos cuenta que son pautas aprendidas en la niñez, y cuando las podemos ver, quitamos fuerza a la inercia que nos ha acompañado toda la vida. El simple hecho de ver estas pautas hace que cambiemos con respecto a ellas. Y más adelante voy a hablar de cómo prever estas pautas que aparecen en la niñez. Le voy a ceder la palabra a Ceci y luego a Daniel. Adelante, Ceci, te escuchamos. Está apagado tu micrófono, Ceci, no te escuchamos. Ya, pensé que lo había puesto y no quise poder bajar la mano. Se dice que la experiencia infantil tiene mucho que ver con la percepción personal. Yo no sé cómo es que Alma Rosa y yo coincidimos exactamente en la misma percepción. Eso es para mí una sorpresa. Creo que de todas. La diferencia radica en la forma en como yo lo enfrenté, principalmente porque yo siempre me puse primero, no sé por qué. Dije, si a mí quieren que cuide a los niños, pues eso no va a suceder. Si a mí prefieren, no, eso no va a suceder. Entonces pasé a ser la novista. Pues como no servía para lo que querían en casa, sin embargo, todos estos comportamientos que has relacionado son reales en mi vida, y el pensamiento del que platicas por donde transitamos también es real. Así es como ha pasado por mi mente esas ideas. También hoy, conociendo esto que estás platicando, me doy cuenta que he ido transformando mi forma de ver el mundo y pararme en el mundo de tal manera que ya no transito sola. Y esto me sorprende porque se cambió sin necesidad de conocer todo esto que nos estás platicando. Y entonces eso hoy en día me hace sentir en un punto muy venturoso. ¿Cómo es que, pudiendo reconocer por dónde sí transité y lo que sí viví y lo que sí pensaba, cómo hoy vivo en otro mundo sin haber tenido que tener este detalle de conocimiento? Y eso lo agradezco muchísimo. Y bueno, me encanta poderlo mirar porque me encanta la forma en que puedo acompañar hoy a mis nietos y hoy a mis hijos también. Ya son adultos, viven su propia vida, pero me doy cuenta de que si yo a mis 60
tenía un bocado en la boca, perdón. Si yo a mis 60 he podido transitar y transformar mi punto de vista del mundo, bueno, mis hijos y mis nietos tienen toda la posibilidad y eso me llena de esperanza y de aventura. Muchas gracias, Jorge. Los seres humanos buscamos actualizarnos, dejar los aprendizajes que anclamos en la niñez y actualizar la información. Y hay personas que lo podemos ir logrando poco a poco, dejar el miedo de la niñez, perder algunas pautas que aprendimos de niños y convertirnos en adultos. Los procesos de terapia, las lecturas, los amigos que están más integrados que yo y que comparten conmigo su experiencia me ayudan a crecer. Pero es importante recapitular por qué tengo conflictos con el dinero, por qué fracaso en intentos de relación cercana, eh, poderme conocer más. Hay un refrán que dice, el niño es padre del hombre. Cuando yo escuchaba este refrán, se me hacía extraño. Digo, no, el hombre es padre del niño, no al revés. Pero todos los adultos antes de ser adultos fuimos niños. Y muchas de las pautas que aprendimos en la niñez nos siguen acompañando. Por lo tanto, es cierto que el niño es el padre del hombre, del adulto, del mayor. Necesitamos, y con este tema que estoy dando, como haciendo una recapitulación de aquellas cosas que me han acompañado y que necesito modificar y cambiar y actualizarme para poderlas superar. Voy a compartir otras adaptaciones de la niñez que se convierten en limitantes en la vida adulta. Por ejemplo, cuando un niño crece en un entorno de inseguridad financiera, cuando los papás tocan dificultad para tener dinero y poder atender las necesidades familiares, y ese niño crece oyendo angustias financieras, cuando se haga adulto va a ser un problema, la persona va a tener problemas en su relación con el dinero y va a padecer falta de recursos económicos, como si la ausencia de dinero fuera algo con lo que yo crecí. Eran el motivo de plática, era el motivo de conversación. Siempre la angustia financiera está por delante de todo. Personas que crecieron en esos ambientes, cuando se hacen adultos, tienen problemas con el dinero. Otras pautas que marcan en la niñez, cuando un niño se accidenta de niño o tiene enfermedades crónicas cuando es pequeñito. De adulto, son aquellas personas que tocan ansiedad y miedo ante las enfermedades. A mí siempre me ha llamado la atención personas que tienen mucho miedo y tocan ansiedad a enfermarse. Conocí a una persona, un familiar en segundo grado, que me decía, los médicos me piden que me haga estudios para saber cómo está mi salud actual. Y tengo muchos años de no ir a hacerme un estudio. Le pregunté a la persona por qué y me dijo que tuvo un hermano que murió joven de cáncer y que él tenía mucho miedo a hacerse estudios y que le fueran a dar un diagnóstico de ese tipo. Por lo tanto, vivía con ansiedad, con miedo, el tener que recurrir a un médico o el hacerse estudios clínicos para saber cómo estaba de su salud. Los temores que se viven en la niñez a veces se cargan mucho tiempo en la vida adulta.
pasa a las personas que de niños sufrieron rechazo por otros niños de su misma edad. Hay niñitos que no son carismáticos y que en las escuelas los compañeros los rechazan. Niños que vivieron así de adultos tienen problemas de sociabilización y son personas que viven aisladas. Me tocó conocer a un niño que era así. De pequeño los demás niños lo rechazaron y de adulto es una persona que sociabiliza pero superficialmente, que en el fondo es una persona solitaria y que en su soledad se refugia en el alcohol. Es de estas personas que pueden beber solos. Cuando un niño de pequeño tiene logros y le dicen que se siente mucho, que no es para tanto. También de grandes son niños que cuando tienen alguna virtud no la pueden ver, porque si ven sus virtudes sienten que son engreídos. Algo tremendo en la niñez. Un niño que ponía límites y no respetaban los límites que puso. De grandes son personas que viven extremadamente a la defensiva. Cuando tú veas personas muy desconfiadas, personas que viven con miedo, que les cuesta trabajo tener amistades, fueron personas que de niños no les respetaron sus límites. Otros niños, cuando vivieron ambientes de hostilidad, se refugiaron en los libros. Cuando un niño siente que hay problemas en casa y la forma de manejar esos problemas es irse a su cuarto y ponerse a hacer su tarea, de grandes van a tener una pauta. Se les llama adultos adictos al trabajo. Son aquellas personas que les gusta trabajar en vez de estar en compañía de su familia. Trabajan de más, dedican mucho tiempo a la parte de generar dinero. En realidad, la compulsión por el trabajo habla de niños que evitaron el conflicto a través del estudio. Si yo estoy estudiando, estoy haciendo algo bueno, algo productivo, y no estoy escuchando conflictos. Cuando se hacen adultos, llegar al hogar y ver la problemática de la cotidianidad de la familia hacen que no quiera llegar. Y por eso son personas que trabajan tiempo extra, que llegan noche, que pierden contacto con la familia. Es el resultado de haber vivido ambientes hostiles en la niñez. Otros niños viven angustias cuando escuchan a sus padres hablar de deudas, cuando el dinero se convierte en un problema familiar y los padres siempre están angustiados porque deben dinero. Cuando las personas crecen, le dan mucha importancia al dinero. Date cuenta que hay personas que tienen dinero y no hablan de ese tema. El dinero no es tema de conversación. Y hay otras personas que cuando son adultas, el tema del dinero siempre está en la boca de las personas. Siempre hablan de dinero.
¿por qué una persona habla tanto de ese tema? Porque de niños ese tema fue un tema que los envolvió, que había conflictos en torno al dinero. ¿Qué otros ambientes viven los niños cuando son pequeños? Cuando nadie te hace caso, a menos que esté pasando algo drástico. Hay familias donde no hay tiempo para atender a los niños. Los niños viven mucha indiferencia por parte de los padres o de su entorno. Y para que mis papás volteen a verme, necesita estar pasando algo trágico en mi vida. De adultos, estas personas tienen lo que se llama comportamientos erráticos. Salir con parejas que son problemáticas, meterme en trabajos donde no me convino, tener amigos y por culpa del amigo me metieron en un fraude. Todos estos comportamientos que son erráticos en la vida adulta tienen como origen que de niños tenían que llamar la atención a través de dramas. El inconsciente se programa desde la niñez y de grande la persona siempre se mete o continuamente se mete en comportamientos erráticos. Tu hermano se está divorciando, a tu hermano lo corrieron del trabajo, por culpa de su amigo le levantaron una demanda. Cuando veas que una gente padece como de mala suerte en su vida, en realidad son niños que no fueron tomados en cuenta más que cuando estaban en situaciones dramáticas. Niños que tuvieron bullying en la escuela, de grandes les cuesta trabajo confiar en la gente. El bullying siempre ha existido y va a dejar una marca en las personas. Hay muchas huellas que se quedan en la niñez. Por ejemplo, niños que de pequeños no tenían acceso a la privacidad, que vivieron como hacinados, donde no hay chance de tocar un ambiente privado. Estos niños que vivieron en lugares donde no había privacidad, en la vida adulta van a tener problemas para poner límites. No sé poner límites porque toda mi vida viví en ambientes como invadidos, como no privados. Y son personas que también se sienten como invalidadas por los demás. La gente me hace sentir menos. Vivir en hacinamiento en la niñez va a tener repercusiones en la vida adulta, como esa sensación de no sentirme libre o espontáneo. En la niñez también a veces vivimos lo que se llaman traiciones. El papá que queda de darme una recompensa y no lo hace. Sentirse traicionado. Una persona que de niño se sintió traicionado, en la vida adulta le cuesta trabajo mantener relaciones de cercanía, relaciones
sanas. Todas las limitaciones que vemos en los adultos es un condicionamiento de la niñez. Los adultos integramos a nuestra cotidianidad las experiencias de niños. Y eso determina lo que somos en la vida adulta. Como lo comentó hace rato Alma, o como lo comentó Ceci, ya siendo adultos podemos reacomodar o reestructurar a favor de nuestra mente el significado de lo que vivimos de pequeños. Mucha gente hace esa labor de poder reacomodar o de darle un significado distinto a las experiencias de la niñez. Lo que sí es importante reconocer en este momento es que el autoamor, el amor a sí mismos y la autoestima es lo que sana al niño herido que traemos dentro. En la vida adulta podemos decidir nuestro destino. Dani levantó la mano para que lo consideres, mi querido Jorge. Perdón, Ceci. Dani levantó la mano para que lo consideres Muchas espacio. gracias. Daniel, por favor, discúlpame que no vi tu mano, estoy pensando en mi discurso. Adelante, Daniel, te escuchamos. Gracias, George. Bueno, es una pregunta. Hemos visto, lógicamente, muchas circunstancias, muchas cosas a través de este curso que nos ayudan, pues, tanto a sobrellevarlo, nuestra vida adulta, a sanar, a crecer, a trascender. Pero también he visto otras cosas que, como dice Ceci, Alma, pues de todas, ¿no? Y me surge una pregunta. No sé si fue un mensaje que yo no vi o vas a dar ese mensaje posteriormente, pero pues realmente hay muchas vulnerabilidades para los niños, ¿no? A lo mejor yo que quiero ser papá, y es un sueño que tengo, o sea, no creo que sea un proyecto, es algo que yo quiero realmente. Pues me da un poquito de, no miedo, pero sí tener la conciencia de cómo hacerle, pues, para transmitir a ese infante o incluso a mis sobrinos u otras personas, no, es que como explico, o sea, que no entren en estos ambientes, ¿no? O sea, porque pues, realmente son ambientes que, pues bueno, para mí es imposible que no surja, o sea, es complicado que no haya una traición, no, hay veces que no puede haber privacidad, que no haya bullying, que no haya que hay veces que no podemos atender a los niños por trabajo. O sea, realmente ¿cómo podemos minorizar estas circunstancias, George? Tu pregunta es tremendamente valiosa y la respuesta es, no hay forma de evitar el choque que el niño va a tener por adaptarse a una sociedad. Acuérdense que la familia es un intermediario entre el niño y la sociedad. El niño se va a adaptar. En la vida adulta va a abandonar su hogar familiar, de su familia primaria. Por lo tanto, y esto es algo muy valioso para el grupo escucharlo, no hay manera de evitar. Lo que yo mencioné es algo que la mayoría de los niños va a transitar por ello. Y hay que entender por qué. Tú tienes un hijo
y tanto la mamá como el papá tienen que trabajar. ¿Qué haces con un niño? Pues lo mandas a la escuela. ¿Y la escuela para qué está diseñada? Para reproducir el sistema social. La escuela no está destinada para que el niño sea feliz, para que el niño viva en plenitud. Por ejemplo, en las escuelas la educación es del cuello para arriba. Tienes que memorizar fechas, tienes que aprender a leer, tienes que aprender matemáticas, pero a los niños no les enseñan a tener un contacto emocional. Por ejemplo, yo creo que la educación debiera estar diseñada para los distintos tipos eneagrámicos. Yo creo que la educación debería de enseñarle a los niños que hay distintas personalidades y que eso nos hace diferentes y que las diferencias no tienen que ser motivo de discusión o de pelea. Creo que las escuelas deberían de enseñar a ser solidarios con las demás personas, a aceptar al mundo como es. Pero las escuelas no enseñan esto. Las escuelas enseñan competencias. Si sabes inglés, vas a ganar más dinero. Si estudias esto, va a ser más provechoso. Las escuelas están diseñadas para la competencia. Les recuerdo que crecimos en un ambiente patriarcal y que la educación sirve a la mente patriarcal. Las mujeres se han sublevado a hacer artículos de segunda. Surge la educación de género, donde se busca la equidad entre hombres y mujeres, pero eso es relativamente reciente. El lenguaje, las ideas, la religión, la educación y la cultura están elaboradas para reproducir un sistema patriarcal. ¿En qué consiste educar a un niño? En que se adapte a ir a la escuela, a dormirse a cierta hora, a comer a cierta hora. La educación no es una educación humanista, es una educación centrada en las competencias y en la productividad. Por eso, lo que Daniel planteó fue cómo puedo aminorar los costos de esta adaptación a un ambiente de este tipo. Y en este taller vamos a ver y a repasar cómo a través del lenguaje, a través de la comunicación asertiva, podemos aminorar el costo psicológico para el niño de adaptarse a un ambiente hostil. Por ejemplo, si en un hogar hablamos de emociones, en vez de hablar de la escuela, de las noticias, de la política, hablamos de lo que sentimos. Le ayudo a los niños a que hagan una conexión entre sus emociones y su mente. Vivimos en una sociedad donde la educación no contempla la parte emocional. Si los papás de un niño se están divorciando en la escuela, nadie le pregunta cómo se siente. Si un niño tiene un hermano con discapacidad, nadie le pregunta cómo se siente. Si en un niño se le muere la abuelita, nadie le pregunta cómo está. En los programas de estudio no viene eso de preguntarle al niño qué está pasando en su casa, si sus padres se divorcian, si muere un familiar, si hay un hermano con discapacidad.
Ningún programa de estudio contempla eso, a nadie le interesa eso. Hoy nos toca aprender a multiplicar, a dividir, hoy nos tocan las ecuaciones. En las noticias de hoy escuché una noticia que México obtuvo el penúltimo lugar en aprendizaje de matemáticas, que el gobierno no atiende los conocimientos de matemáticas y que estamos retrasados en matemáticas. Es una reverenda estupidez hablar de esos temas cuando hay miseria, cuando hay pobreza. Vienen elecciones y de lo que se trata es de golpear al gobierno actual por donde se pueda. Toda la información que tenemos es manipulada. En realidad a nadie le interesa lo que vive la sociedad. Lo que interesa es el futuro político de la sociedad, pero no lo que la gente vive. Por eso es inevitable que todos los individuos de esta sociedad crezcan en neurosis. Sigmund Freud define a todos los individuos como neuróticos. Y lo triste es que así es. No vivimos en una educación para hacer felices a las personas. Vivimos en una sociedad donde hacemos competitivos a la gente. El costo de eso es que la gente no puede tener una pareja y ser feliz, ver que tus hijos están enfermos y no poderlos ayudar, vivir con un mínimo desgaste, pero no vivir con plenitud. Vivimos en sociedades disfuncionales y para que un humano se pueda adaptar a esa sociedad, se convierte en un ser disfuncional. Voy a poner un ejemplo sencillo. El otro día veía un video de cómo los chimpancés y los gorilas, los monos, crían a sus hijos. Entonces pasan imágenes de una mamá gorila que carga a su bebé, lo amamanta, lo está oliendo, lo está tocando, y cuando el bebé crece un poco, la mamá le permite que suba por las ramas. Si otros monos más grandes se acercan a su bebé, la mamá los ahuyenta. Todo el tiempo, 100%, la madre está con sus crías. En una sociedad humana eso no puede acontecer. Solamente estamos con los hijos a ratos, porque tengo que hacer cosas. En el mundo de los simios no ocurre eso. El bebé está con la madre permanentemente hasta que se hace autónomo. ¿Qué quiere decir? Que en los monos no existe esta adaptación como en los humanos a ambientes de carencia. Los animales no pierden contacto con su esencia. Los seres humanos, al ser seres sociales, perdemos contacto con la esencia y entramos al mundo inconscientemente incompetente. Este taller que yo estoy dando, ¿para qué sirve? Para que a través del lenguaje, a través de entender las limitaciones de la educación, cuando un niño es bebé y está en contacto con la esencia, una parte de él construya un ego que se adapte al mundo, pero que otra parte del niño mantenga contacto con la esencia.
Si pudiéramos educar a nuestros hijos de tal manera que no se desconecten de la esencia, que puedan construir un ego que los adapte al mundo, pero sin perder contacto con la esencia, entonces te darías cuenta que esos niños son felices. El sistema Montessori, que contempla las emociones del niño, les ayudan a los niños. En la sesión pasada hablé de un atributo de los niños que se llama el máximo esfuerzo. La educación educa al niño para que se mueva con el mínimo de esfuerzo. Cuando tú le quitas a un niño este atributo de esforzarse y esforzarse al máximo hasta que logra algo, la ley del máximo esfuerzo es un atributo de la esencia. Que el niño aprenda a ser tenaz, insistente, que tenga la voluntad inflexible para lograr algo. Los bebés tienen eso. Tú ves un bebé que se quiere salir de la cuna y no puede, y busca por un camino, y busca por otro, y busca por otro. Explora el máximo esfuerzo hasta que logra abandonar la cuna. Si ese atributo del máximo esfuerzo lo pudiéramos mantener en la vida adulta, sería la persona tenaz, insistente, con convicciones, con metas claras, y nunca abandonaría sus metas diciendo ya me cansé, o no puedo, o después lo hago. No, perdimos el contacto con el máximo esfuerzo y aprendimos a vivir con la ley del mínimo esfuerzo. Si intento algo y no puedo, lo abandono. Si intento algo y no puedo, busco a alguien que lo solucione. Si intento algo y no puedo, le echo la culpa a los demás. Perdimos el atributo del máximo esfuerzo por la educación. Cuando un papá le dice al niño que hay un camino fácil para obtener las cosas, el papá piensa que está ayudando al niño, pero no es cierto, lo está discapacitando. Este taller lo que busca es que en la educación de un niño, el niño no pierda contacto con la esencia y que al mismo tiempo el niño construya un ego. ¿Cuál es la diferencia entre esencia y ego? Lo que motiva al ego es el miedo y lo que motiva a la esencia es el amor. Por ejemplo, un niño dice, quiero jugar porque me amo a mí mismo. Quiero comer porque me amo a mí mismo. Quiero tener amigos porque estar con personas me da la sensación de amor. Estar atendiendo mis necesidades a través del juego, de la comida, de la amistad, del amor. Esa atención de las necesidades por amor es lo que emana de la esencia. El ego es lo opuesto. Tengo miedo a no tener salud. Entonces el motivante para cuidar mi salud es el miedo. Tengo miedo a no tener dinero. El motivante para ahorrar es el miedo. El miedo y el amor son los dos grandes como resortes que impulsan las conductas humanas. Tener ego no es malo, siempre y cuando el ego no esté desbordado. Que un niño estudie, que un niño ahorre, que un niño piense en el futuro, es algo correcto, aunque provenga del miedo.
Pero si el miedo crece mucho, aparecen las fijaciones del ego. Más adelante voy a hablar de las fijaciones del ego, que es un ego acrecentado, que es lo que involucra el eneagrama: la ira, el orgullo, la vanidad, la envidia, la avaricia, la cobardía, la gula, la lujuria y la pereza. Son 9 expresiones de un ego sobredesarrollado. En vez de que el ego, el miedo, sea una cáscara que proteja a la esencia, el ego se convierte en una armadura oxidada. Una cáscara de la semilla protege a la semilla de que no se la coman los gusanos. El ego no sirve para vivir bien, pero si esa cáscara que nos protege crece en demasía, deja de ser una cáscara y se convierte en una armadura que se oxida. No podemos educar a los niños sin que construyan un ego. Vamos a mandar a los niños a la escuela. Vamos a construirle hábitos para que se duerma 1 hora. Vamos a construir hábitos de estudio. Vamos a enseñarle al niño que tome en cuenta a los demás, que su capricho o sus deseos no siempre se van a cumplir. Vamos a moldar al hijo a una sociedad injusta, pero sin que el pago sea la desconexión total con la esencia. Si tú logras hacer que una parte de tus hijos se adapte a la sociedad y otra parte de ellos esté en contacto con la esencia, tus hijos van a elegir una carrera que les guste, van a elegir una pareja con la cual crecer, van a ser personas que tengan gusto por el ejercicio, por la amistad, por el trabajo. Hay un ego, pero el ego no está sobredesarrollado. Las patologías, las disfunciones humanas tienen que ver con egos acrecentados. Los talleres que yo imparto, tanto asertividad como eneagrama, programación neurolingüística, estos talleres que tienen que ver con los 10 principios de la mano derecha y de la mano izquierda, tienen como finalidad aminorar el ego disfuncional y poner a la persona en contacto con su esencia. Resumiendo mi respuesta a la pregunta de Daniel, tener hijos implica que tu hijo construya ego. Si eres asertivo y si lo educas en base al eneagrama, lo que vas a obtener como resultado es que tu hijo, cuando crezca, no sea disfuncional, que sea una persona adaptada al entorno, que su motivante para trabajar sea el gusto y el amor por lo que hace, que la persona tenga relaciones donde haya conflictos, pero que esos conflictos sean negociables, que la persona, al no desgastarse internamente, su energía le permita ser saludable. En el taoísmo chino, los conceptos de salud son muy simples. Cuando naces, la vida te da un paquete de energía que te dura para 100 años. Si tú administras esa energía, vas a vivir 100 años con buena calidad de vida. Pero si tú la energía que te da la vida al nacer la sacas
o la desperdicias en divorcios, en trabajos indeseados, en conflictos que podrías evitar, en miedos inútiles. Si tu energía vital la estás gastando en esas cosas, tu tiempo de vida se reduce. En vez de vivir 100 años, vas a vivir 65 años. Pero si tu ego creció mucho, esos 65 años de vida van a ser un infierno. Por lo tanto, la energía que la vida nos dota, tenemos que saberla administrar de manera inteligente. Las personas que practican yoga aprenden a ahorrar energía a través de tener una postura correcta y de respirar correctamente. Las personas que aprenden Tai Chi Chuan aprenden a economizar la energía en el movimiento. Las personas que aprenden asertividad aprenden a negociar verbalmente consigo mismos y con el entorno para no gastar energía. Las personas que cultivan el eneagrama aprenden a entender distintas formas de vivir. Por lo tanto, no se friccionan con el mundo. A través de las disciplinas físicas y del conocimiento psicológico, la persona administra su energía, no la desgasta. Y de esa manera conserva la salud. Puede vivir más plenamente las distintas etapas que le corresponden vivir. El ego existe, pero es una manera elegir trabajos, elegir amigos, desde su parte más intuitiva y más sabia. Admiro a las personas que trabajan en lo que les gusta. Admiro a aquellas personas que saben elegir amigos y crecer junto con sus amigos. Admiro a aquellas personas que eligen pareja y saben cómo limar asperezas en las situaciones de conflicto para poder avanzar. Sin duda, la felicidad de un ser humano depende del nivel de conocimiento intuitivo, no haber perdido conexión con la esencia y haber construido un ego funcional. Algo que ayudaría mucho a la salud psicológica es que los programas de estudio se convirtieran en programas más humanos y menos competitivos. Eso ayudaría socialmente mucho a que las sociedades no se vuelvan enfermas. Daniel, coméntame si lo que yo digo le da luz a tu duda que tenías. Sí, George, totalmente. O sea, yo en algún punto de todos estos años de que te conozco al día de hoy, a las 11:44 de la mañana, me he planteado muchas cosas, ¿no? Y dentro de esas cosas, yo había pensado, o sea, porque por ejemplo el sistema Montessori lo escuché por primera vez en tu primer curso, ¿no? Que tomé hace varios años. Y lo comprendí y yo dije, a ver, yo cuando sea papá, pues yo no voy a mandar a mis hijos a otra escuela que no sea un colegio Montessori, ¿no? Voy a hacer que, pues no sé, que estudien karate o algo que para mí siento que a través de ti, claro, lo he entendido porque yo no lo practico. A mí me gusta el Krav Maga, que es más defensa personal, pero dije, creo que el karate te da algo que otras disciplinas no te dan, ¿no?
he entendido que, también entendí, bueno, que realmente pues no voy a protegerlos de todo, ¿no? O sea, y hoy pues confirmo, ¿no? Con tu respuesta que efectivamente es eso. O bueno, hoy comprendo más por, por, por qué no podemos protegerlos de todos, ¿no? Porque al final del día es una adaptación y ellos tarde o temprano van a generar una neurosis, pero pues la idea es que esa neurosis no implique pues que no puedan conseguir pareja, un buen trabajo, no se desconecten de su esencia y no dejen de ser felices, ¿no? A pesar de la adaptación que tenemos que vivir como seres humanos. Entonces sí me da completamente la respuesta, George, y me da mucha tranquilidad, la verdad, o sea, me siento muy tranquilo, como sereno en este momento. Número uno, pues porque yo creo que voy por buen camino. Dos, hacia mis sobrinos, que son ahorita pues como que las personitas que, que más quiero, digo, me ven como un héroe, ¿no? Tal cual, y se acercan a mí y de repente mi misma familia me pregunta, oye, ¿cómo le haces, no? Por qué contigo sí son sinceros? Y yo, pues, hoy soy consciente que justo me acerco a sus emociones, cómo estás, qué sientes, qué te pasa, qué sucede, ¿no? Y me da tranquilidad porque si llega el momento en que, pues, pueda ser papá, creo que voy a ser un excelente padre, ¿no? Dentro de todo este caos social, George. Entonces, pues sí, muchas gracias. Daniel, me da mucho gusto escuchar tu comentario. Sé que estos cursos, estos talleres que has tomado conmigo, los has tomado con una actitud de mucha humildad y de mucha apertura y que los has tratado de aplicar a tu vida, y siento que el crecimiento de una persona no se da de un solo golpe, se da por etapas. A lo mejor en unas áreas de tu vida has avanzado más rápido que en otras, pero sé que eres insistente y que eres tenaz. Y cuando me dices que tus sobrinos se acercan contigo porque se sienten amados y que son sinceros contigo y con otras personas, no. Ese reflejo que la gente te da es sin duda la testificación de que has cambiado y de que eres una persona diferente. Y yo creo que estás en proceso de evolución, que sigues cambiando, que sigues evolucionando. Si yo te compartiera mi historia de vida, te diría que yo fui una persona que vivía en el caos antes de los 29 años y que a partir de los procesos de terapia, de conocer asertividad y el enneagrama, mi mundo cambió. Que mi trabajo lo realizo con gusto, que puedo decidir cosas que en otras etapas de mi vida no podía decidir. Yo crecí sintiéndome víctima de las circunstancias y en otra etapa crecí con culpa por ser extremo. Y te puedo decir que en esta etapa de mi vida no vivo con victimización ni vivo con culpa. Toco desafíos en mi vida, pero los desafíos lo que los motiva es el amor y no el miedo. Eh, Mi calidad de vida la siento agradable y eso no implica que no haya dolor o retos que me generan temor en mi vida. Sí, hay algunas cosas que implican temor, pero son pocas. La mayoría de las cosas que tengo no siento temor. En relación a mi hija, he hecho todo lo que está a mi alcance para ser asertivo con ella, para respetar sus decisiones. Y hay un tipo de dolor que no podemos quitar en nuestros hijos, es parte de la vida. Pero me siento satisfecho de que mi relación con mi hija es una relación de amor y de cercanía. Y eso no implica que mi hija no tenga que pasar por situaciones difíciles. Pero confío en que tiene los elementos para salir adelante por sí sola.
Muchas gracias, Daniel, por estar tan adentrado en este taller y por compartir tus dudas, que siento que son muy útiles para todos los que están presentes. Mi pregunta va dirigido a los demás del grupo. ¿Quisieras comentar algo acerca de lo que he expuesto hasta ahorita? En lo que alguien levanta la mano, además de Alma, porque ya le gané. Hoy puedo comprender por qué me enojaba tanto y por qué siempre percibí que no servían todos tus talleres de ventas, de metas que hacen en el negocio en el que yo trabajo, en el que me desarrollo profesionalmente. Y me molestaban, me indignaban, sentía que querían que me subiera a su barco cuando no necesariamente el que yo quería, como finalmente no funcionaban o no funcionaron para mí y no funcionaban para muchos, por dejarlo en lo menos. Entonces, esta claridad me ayuda mucho y continúa sumando paz a mi mente, que a veces la criticaba por obstinada y necia. Muchas gracias, Jorge. En las empresas, Ceci, los que te pagan cursos o te invitan a cursos, lo único que quieren es que vendas más. No les interesa que vivas tu trabajo siendo feliz, sintiéndote útil, tocando satisfacción y trabajar hasta un límite, porque la vida se va y hay que saber trabajar, pero también hay que saber disfrutar de la vida antes de que se vaya. Y a los cursos de las empresas no les interesa ni tu felicidad, ni tu familia, ni tu salud. Les interesa que vendas, nada más. Y cuando uno cacha esa trampa, dices, ok, voy a sumarme a los proyectos de mi empresa hasta un cierto punto y en otra parte ya no me monto en los proyectos empresariales. Me monto en mis intereses propios y hago compatible mis intereses con los de mi empresa para poder funcionar en armonía, pero no me compro el paquete de que si vendes mucho vas a ser feliz. Eso no es cierto. O si tienes mucho dinero, tu familia va a estar bien. Eso tampoco es cierto, eso es falso. La vida tiene muchas aristas y no todas tienen que ver con el trabajo, con la productividad ni con el dinero. El dinero atiende muchas necesidades, pero no todas las necesidades. Muchas gracias por compartirme esta reflexión, Ceci. Ojalá hay muchas personas que trabajan contigo llegaran a esa conclusión, pero no todos llegan a esa conclusión. Alma, te escuchamos. Porque este curso me parece, o esta plática, esta en especial, me parece que es el principio de todas, porque veo que el camino sí va para asertividad, para enneagrama y para otras que he estado tomando. Pero sobre todo, en este justo momento siento que había estado como en un chícharo en cacerola entre la esencia y el ego, queriendo con la información que voy adquiriendo opacar el ego y, y guardando la esencia o tal vez ocultándola. Te puedo decir claramente que ahorita incluso las frases que utilizo son parte de mi esencia, que me estoy reconociendo y reconciliando y es llegar a un equilibrio entre el ego y la esencia y la verdad es que me caigo bien, ya hasta me gusta el drama en el que hablo. En este momento me siento verdaderamente increíble porque encuentro mucha paz y un chorro de caminos. Y respetando todo lo que tú dijiste, tengo una buena relación con mi hija, confío plenamente en que va a salir adelante, hice todo lo que estaba en mis recursos y tú lo sabes, digo, le metí información que creí que era lo que, bueno, ya sabrá ella cómo la usa. Evitarle sus golpes y sus topes, pues le tocan y tiene herramientas y yo estoy muy contenta porque esta es la primera, para mí, lo que requería saber para luego comprender mejor lo que voy a seguir aprendiendo. Mil gracias, de verdad. Tu resumen que haces para mí me es muy esclarecedor, porque las cuestiones espirituales que tienen que ver con la esencia
a veces parecen incompatibles con un mundo donde hay que salir a trabajar, a estudiar, a cumplir, a crear un patrimonio, y parecen cosas irreconciliables. Pero no es así. Es, como lo dijiste, buscar un equilibrio entre un ego sano y una búsqueda de contacto con la sabiduría intuitiva que nos viene del universo, de Dios, de la esencia divina, y darnos cuenta que la vida es pasajera. Sí, me esfuerzo por trabajar, pero abrazo a mi hija, platico con mis amigos, disfruto de la comida, y cuando hay que exigirle a un hijo que estudie, también lo hago porque es por su bien, y lo hago con un lenguaje asertivo, hablando en positivo, en primera persona, hablando desde el quiero y no desde el tienes que, personalizando las opiniones, dándole la opción a mi hija que piense distinto a mí. Toda la comunicación asertiva nos hace transmitir información sin dañar a los demás. Por eso la asertividad es una herramienta poderosísima. Y como bien lo dijiste, hay un dolor que no podemos evitar. La vida tiene dolor. Cuando nos enfermamos, cuando tenemos pérdidas, y hay que saber abrazar ese dolor también, pero que no se convierta en sufrimiento. Muchas gracias, Alma, por el resumen que haces. Me da mucho gusto que estos talleres sean de utilidad para ti. ¿Alguien más desea hacer algún comentario? Bien, les comento el siguiente tema. Todos los seres humanos tenemos derechos que son derechos esenciales, y que por alguna razón estos derechos esenciales no se atendieron. Si tú abres tu mente a estos derechos esenciales y los aplicas en tu vida, son una guía para que la gente que está a tu alrededor crezca bien. Daniel está preocupado por sus sobrinitos, o si llega a ser papá, cómo educarlos. Ceci tiene nietecitos. Entender cuáles son los conocimientos y las herramientas para que un niño crezca sano. Todavía no entramos a la familia interior ni al eneagrama. Este primer módulo es una introducción, y voy a compartir con ustedes este tema que no han escuchado, que tiene que ver con los derechos esenciales de un ser humano, y que las culturas no los respetan, estos derechos de la esencia. Si nosotros tuviéramos claros cuáles son esos derechos esenciales, podríamos construir personas más sanas, más felices, más alegres, que fueran más longevas, que vivieran más tiempo con salud y con alegría. Esa es la finalidad de este taller. Entonces, nos vemos el próximo jueves para el siguiente tema. Les mando un abrazo a todos, que tengan un excelente día, que tengan una bonita tarde de jueves, y muchas gracias a Héctor y a Ceci por la coordinación de este taller. Hasta luego. Gracias a ti, mi Gracias, querido Jorge. Jorge. Gracias a todos Gracias por a todos. acompañarme. Besos. Buen día, gracias. Bye. Bye. Gracias a todos. Bye.